Muy buenos días, estudiantes de séptimo y octavo año básico. Primero que todo, les quiero agradecer por hacer llegar sus trabajos a mi correo. La mayor cantidad de los estudiantes entendió a la perfección la actividad de la clase anterior, pero el día de hoy veremos otra cosa súper diferente. Hoy veremos los elementos de expresión gráfica. Como sabemos, cada clase trabajamos un objetivo diferente. El de hoy será crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos, demostrando dominio en el uso de lápices. Hoy veremos el punto, la línea y la textura. Con el punto, la línea y la textura se pueden representar formas y transmitir ideas y sentimientos, ¿ya? Tomados por separado, pueden parecer bastante abstractos, pero reunidos determinan la apariencia definitiva y el contenido de un diseño. Comenzamos con el punto. El punto en el lenguaje gráfico podemos definirlo como el elemento visual más pequeño y está caracterizado por su forma, tamaño, color y ubicación. Las características principales del punto es que tiene un gran poder de atracción visual creando tensión sin dirección. O sea, es algo llamativo. Y cuando se sitúan próximos dos puntos, pueden producir sensaciones de tensión o de dirección, creando en la mente del espectador una línea recta imaginaria que los une. El valor expresivo del punto se potencia cuando éste se multiplica tanto en número como en tamaño. Por eso el punto puede ser utilizado como una mancha, como un elemento de figuración o como elemento de abstracción, como vemos en la imagen de Georges Seurat. En esta imagen da la sensación de que todo esto está pintado, pero no. Esto está hecho con la técnica del puntillismo. El punto utilizado como mancha, tanto por concentración como por dispersión, ofrece múltiples posibilidades gráficas. El punto utilizado como elemento abstracto posibilita la esquematización de figuras conocidas o bien creación de composiciones geométricas. Y el punto utilizado como elemento figurativo permite expresar la forma y el volumen de los objetos, así como evocar diferentes cualidades. El puntillismo como movimiento pictórico surge del impresionismo a finales del siglo XIX y consistió en la representación de pequeños puntos de color en los lienzos. Al ojo del espectador, combina en su retina los puntos reconstruyendo la forma y el color de los objetos. Esta técnica, basada en las teorías del color del impresionismo, fue desarrollada por el pintor Georges Seurat, fundador del neoimpresionismo a finales del siglo XIX. Acá podemos apreciar otras obras de puntillismo, pero de otro autor, del señor Paul Signac. Ahora continuamos con la línea. La línea es la marca que deja un punto al deslizarse sobre la superficie. La línea tiene largo y ancho, tiene posición y dirección, puede definir las formas mediante el dibujo de su contorno. Según sea la trayectoria, obtendremos líneas rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas y onduladas. Basándonos en la línea según como elemento expresivo, podemos decir que la expresividad depende de su trazo, de su color, de su intensidad y de su grosor. Utilizamos una línea uniforme y objetiva cuando queremos transmitir una información clara y precisa. Y la línea es más modulada y subjetiva en formas abstractas o figurativas. La línea como elemento compositivo, según la dirección y disposición que tengan las líneas en una composición, se producen diversas sensaciones emotivas. Comenzamos con las líneas rectas, las cuales expresan robustez y rigidez, mientras que las líneas curvas expresan dinamismo y vitalidad.
Continuamos. Las líneas horizontales nos sugieren tranquilidad y reposo. Las líneas verticales producen sensaciones de fuerza, equilibrio y espiritualidad. Las líneas inclinadas son más dinámicas e inestables. La radiación respecto de un punto nos sugiere unidad y expansión, mientras que la radiación espiral crea sensación de movimientos envolventes. Acá tenemos algunas obras bien conocidas donde se utiliza la técnica de líneas. La línea como expresión de movimiento la ocupó en el grito el autor Edvard Munch. Las líneas onduladas concurrentes expresan un movimiento que sugiere el movimiento de ondas sonoras. Como expresión de sentimientos, la violencia de los ángulos, la dureza de línea, crean y transmiten en esta obra emociones intensas, describen tanto el dolor de la mujer como atacan frontalmente al espectador que no puede quedarse insensible. Y por último, la línea como textura. Picasso, a la falta de color en la Guernica, utiliza todas las posibilidades expresivas de la línea como patrón, describiendo contornos, sugiriendo un movimiento o creando texturas. Por último, estudiamos la textura. Es la apariencia de una superficie y puede enriquecer la expresividad de una obra o puede ser el elemento que configura la obra. Las texturas se clasifican en texturas visuales o táctiles. La textura visual o gráfica es la representación de una textura por medios gráficos. Puede ser pintura, fotografía, dibujo, solo la percibimos mediante la vista. Mientras que la textura táctil es aquella que percibimos mediante el tacto o la vista. Al tocar los objetos percibimos si tienen relieves, si son suaves o ásperos o rugosos. Cada material tiene una textura diferente. Los tipos de textura que podemos encontrar están los naturales y los artificiales. En los naturales, obviamente, es las texturas que encontramos en la naturaleza, como por ejemplo cuando tocamos a los animalitos, cuando tocamos el pasto, los árboles, mientras que en los artificiales son los elaborados por medios manuales o mecánicos, como son los ladrillos, las paredes, las lanas, las gomas, las cajas de perfume, etc. Las texturas como elemento expresivo y compositivo se basan en la textura de los objetos que influyen en nuestros sentidos, creando sensaciones de rechazo o atracción. ¿Cuál de ustedes les produce rechazo o atracción en estas dos obras que vemos aquí? En los diferentes tipos de textura dadas en las superficies están las texturas lisa y la rugosa. La superficie de textura lisa y uniforme produce una sensación estática y de tranquilidad, mientras que una textura rugosa e irregular y diferente produce un mayor efecto de movimiento visual. Como veíamos en las diapos anteriores, las texturas táctiles tienen gran relevancia en campos del diseño industrial y textil, la decoración y las esculturas. La expresividad de una obra escultórica o pictórica está directamente relacionada con el aspecto de su superficie, llegando a ser el principal medio de expresión, como podemos ver en estas dos imágenes. Para la actividad del día de hoy, deberán crear 3 dibujos que ustedes quieran, pero que ocupen gran cantidad de la hoja de blog que tengan, de preferencia blog pequeño. Deberán rellenar cada dibujo con una de las 3 técnicas vistas hoy. Un dibujo para puntillismo, un dibujo para líneas y un dibujo para texturas. Una vez finalizada la actividad, favor enviar a mi correo profeveronicavargas@gmail.com sus trabajos. Les envío un abrazo enorme, mucha tranquilidad y paciencia. Nos vemos.